Se sentaba al borde de todo lo que había conocido, con las manos apretadas en puños temblorosos, los ojos hinchados por un agotamiento que no podía admitir ni siquiera ante sí mismo. Las paredes del puente de mando de la Armada zumbaban con una violencia contenida. Miles de naves suspendidas en silencio en el vacío, más allá de los gruesos paneles de cristal blindado. Su nombre era Bennett, un hombre criado para la guerra, endurecido por el miedo, desgastado hasta los huesos por las pérdidas interminables que nadie contaría jamás. A sus 37 años, a menudo sentía que el mundo le había pedido demasiado prestado y ni siquiera planeaba devolvérselo. No importaba cuán alto hubiera escalado, cuántas órdenes hubiera dado, Bennett nunca se sintió al mando de sí mismo, mucho menos del coloso acorazado que avanzaba por el espacio a su paso. Cada día exigía más determinación, más certeza de la que le quedaba. Echaba de menos su hogar. Echaba de menos el sonido de la lluvia sobre el cristal. La risa fácil de su esposa, aquella cuyo rostro se le escapaba ahora de la memoria como una brizna de niebla. Echaba de menos la paz, se dio cuenta con amargura, pero era demasiado orgulloso para decirlo en voz alta. Todos en el puente estaban inmóviles, cada latido del corazón parecía enviar ondas a través del silencio. Durante horas, solo habían observado, con los sensores sintonizados en la imposible fisura que se abría más adelante, la entrada al espacio enemigo. La fisura era fea, antinatural, su oscuridad retorcida contra el universo como una herida que se negaba a sanar. Todos temían lo que saldría de ella. Ninguno se daba cuenta de lo que estaban a punto de verter dentro. Habían pasado décadas luchando contra los Carvax. Cosas sin forma de las edades oscuras que amaban la matanza con la misma facilidad que respirar. Eran más avanzados, más brutales, sus armas desgarraban las naves como si el acero de la Armada hubiera sido papel. Habían destruido colonias, vaporizado planetas y no habían dejado nada más que cenizas flotando en órbita alrededor de soles en ruinas. Pero eso fue antes del Proyecto Dominio. Antes de que las mejores mentes de la Tierra y sus líderes más desesperados lo apostaran todo. La Armada fue el resultado. 10.000 naves de guerra, un núcleo de acero vengativo retumbando con la fuerza de voluntad de una especie acorralada. Bennett fue elegido para comandar por una sola razón. Nunca parpadeaba cuando las sombras se cernían cerca, nunca se apartaba del coste. Un joven técnico tosió silenciosamente a su izquierda, y Bennett vio su propio reflejo en el monitor, los ojos rodeados de fatiga, pero aún ardientes, furiosos con el destino. La cuenta atrás pulsaba audiblemente. 30 segundos para la entrada en la fisura. No se necesitaba ningún discurso. Cada oficial, cada tripulante, cada soldado de la flota sabía lo que estaba en juego. No habían venido simplemente a ganar, sino a terminar esta guerra para siempre. Un recuerdo pasó ante él, su hijo años atrás, tirando de su uniforme, preguntando si todas las guerras se sentían como una derrota, incluso cuando se ganaba. Bennett lo había despachado con la brusca seguridad que un padre cree que bastará, y nunca lo hizo. Se preguntó qué pensaría de él ahora ese niño pequeño, ya crecido y en algún lugar entre estas mismas naves, al llegar a este borde final. Estado. Su voz era más áspera de lo que quería, pero firme. Todos los sistemas nominales, escudos activos, armamento completo, preparación para el salto al 98%. Respondió su segundo al mando, un viejo amigo de antes de que el mundo mostrara los dientes. No había temblor en la voz del hombre, solo una resolución afilada por la pérdida. Entonces la fisura comenzó a pulsar, el espacio cuajándose en ondas furiosas. 10 segundos, anunció alguien. El corazón de Bennett latía con fuerza, cada arrepentimiento de su vida amenazando con arrastrarlo. Podía ver a los oficiales de comunicaciones sudando, a los navegantes preparándose para Dios sabe qué. Levantó la mano, su piel manchada, marcada por quemaduras y malas decisiones, temblando casi imperceptiblemente, y la posó en el sensor. Su código recorrió el sistema como una bendición final. Armada, salten. Las naves se abalanzaron. La boca de la fisura las devoró en silencio, una tras otra, hasta que solo quedó el espacio vacío. Bennett jadeó cuando emergieron. La armada enemiga, vasta, fea,
inconmensurable, se cernía ante ellos en el vacío. Armas cargadas, garras brillando bajo la luz alienígena. Pero cada nave Karvak parpadeó, sus sistemas colapsando en un instante. Cada lectura de los sensores se apagó. Incluso sus crueles y chirriantes frecuencias de comunicación, siempre estridentes, ahora se disolvían en un silencio de muerte. La gran flota de la humanidad flotaba, erizada, completamente armada. Los Karvaks se estremecieron en confusión, y la guerra terminó en un instante. Un silencio tan absoluto que destrozó a Bennett mucho más de lo que el caos jamás lo había hecho. Bennett se quedó helado, con el aliento atrapado en algún lugar entre sus pulmones y su garganta, mirando lo imposible. La flota Karvak, cientos de miles de naves de guerra que habían atormentado las pesadillas de la humanidad durante 30 años, colgaba sin vida en el vacío como cadáveres suspendidos en formaldehído. Sin disparos, sin movimiento, solo silencio, vasto y sofocante, presionando contra el puente de mando hasta que pensó que las paredes podrían ceder hacia adentro. «Señor». La voz del segundo al mando rompió la quietud, incierta, casi temerosa. Todas las signaturas enemigas están inactivas. Sus reactores están desconectados. Los sistemas de armas no responden. Es como si simplemente hubieran muerto. La mano de Bennett se aferró al borde de la consola con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Quería sentir triunfo, quería sentir la oleada de victoria que debería haberlo inundado como el fuego. Pero en cambio, solo había un pavor frío y rastrero que comenzaba en su estómago y se extendía hacia afuera como veneno. Así no terminaban las guerras. Así no terminaba nada. Se suponía que las guerras se ganaban con sangre y sacrificio, con pérdidas que te desgarraban el alma hasta que ya no te reconocías en el espejo. Esto se sentía mal, como engañar al propio destino. Ejecuten diagnósticos en nuestros sistemas, ordenó, su voz apenas un susurro. Quiero saber qué demonios acaba de pasar. Los técnicos se apresuraron, sus dedos volando sobre pantallas holográficas, extrayendo datos de sensores que gritaban información contradictoria. Bennett los observaba trabajar, su mente repasando posibilidades, cada una más inquietante que la anterior. ¿Habían activado algún tipo de arma? ¿La propia fisura había hecho esto? ¿O la humanidad finalmente había cruzado una línea que ni siquiera sabía que existía? Detrás de él, podía oír los murmullos comenzar, la confusión dando paso a una cautelosa celebración entre los miembros más jóvenes de la tripulación que no sabían, que no habían visto suficiente muerte para entender que las victorias fáciles siempre venían con costos ocultos. Bennett quería silenciarlos, quería gritar que esto no había terminado, que nada era nunca tan simple. Pero sentía que se le cerraba la garganta. «Señor, estamos recibiendo telemetría del perímetro exterior», gritó una oficial de sensores, su rostro pálido bajo las duras luces del techo. Las naves Karvak no solo están desconectadas, están transmitiendo algún tipo de señal repetitiva. «Póngala en los altavoces», ordenó Bennett, aunque cada instinto le decía que no quería escuchar lo que fuera que viniera. Los altavoces crepitaron y un sonido llenó el puente de mando que heló la sangre de Bennett. No era un lenguaje, al menos no uno que reconociera. Era algo entre una ballena y estática, subiendo y bajando en ritmos que se sentían casi biológicos, casi como una respiración. Pero debajo, tejido a través del ruido como hilos de horror, había patrones, secuencias matemáticas, coordenadas y algo más. Algo que le erizó el vello de la nuca. Una súplica. «Se están rindiendo», susurró alguien, y la palabra quedó suspendida en el aire como una maldición. Bennett cerró los ojos, luchando contra la ola de náuseas que amenazaba con abrumarlo. 30 años. 30 años viendo planetas arder, viendo niños destrozados por armas que convertían la materia en energía que gritaba, firmando sentencias de muerte para misiones que sabía que nunca volverían a casa. 30 años de odio, cuidadosamente cultivado y nutrido hasta que se convirtió en lo único que lo mantenía en pie. Y ahora, en un instante, no tenía a dónde ir. «Confirmen eso», dijo en voz baja. «Quiero confirmación visual del estado de su flota». La pantalla principal parpadeó, mostrando imágenes de docenas de drones exploradores que se extendían por la formación enemiga.
Lo que mostraron revolvió el estómago de Bennett. Las naves Karvak no solo estaban apagadas. Se estaban muriendo. Atmósfera escapando por brechas en los cascos. Miembros de la tripulación. Esas cosas horribles y retorcidas que la humanidad había aprendido a odiar con una intensidad tan perfecta, flotando en el vacío, sus cuerpos ya rigiéndose en el frío. Luces de emergencia parpadeando en miles de naves, pintando la oscuridad de un rojo desesperado. ¿Cuántos?, preguntó Bennett, aunque no estaba seguro de querer la respuesta. Las estimaciones preliminares sugieren 2.3 millones de personal Karvak en toda la flota. La oficial de sensores respondió, su voz temblorosa. El soporte vital está fallando en todas las naves. Los reactores están en fallo en cascada. Señor, si no intervenimos en los próximos 20 minutos, todos estarán muertos. El puente de mando estalló. Oficiales gritándose unos a otros, algunos exigiendo acción inmediata, otros pidiendo cautela, unos pocos, los que más habían perdido, sugiriendo que dejaran morir a los bastardos y terminaran con esto. Bennett lo escuchó todo, sintiendo el peso del mando aplastándolo sobre sus hombros como algo físico, como la gravedad de una estrella moribunda. Su segundo al mando se inclinó, con la voz lo suficientemente baja como para que solo Bennett pudiera oír. ¿Qué les hicimos? ¿Qué había en ese protocolo de salto? Bennett no respondió porque no lo sabía. El proyecto Dominio había sido compartimentado, clasificado más allá incluso de su nivel de autorización. Le habían dado coordenadas, vectores de salto y la promesa de que esto terminaría la guerra. Había confiado en los científicos, confiado en los generales, confiado en los políticos que juraron que sabían lo que estaban haciendo. Ahora, mirando a la flota enemiga moribunda, se dio cuenta de lo tonta que había sido esa confianza. Póngame en línea con el almirante Westbrook, ordenó Bennett. Necesito respuestas, y las necesito ahora. Mientras el equipo de comunicaciones trabajaba para establecer un enlace de vuelta a través de la fisura con el comando de la Tierra, Bennett se obligó a mirar los datos que fluían por sus pantallas. La flota Karvak no solo estaba desactivada, estaba fundamentalmente rota. Cada sistema, cada circuito, cada pieza de tecnología que hacía funcionar sus naves simplemente se había detenido. Como si alguien hubiera metido la mano en la espuma cuántica de la propia realidad y los hubiera apagado. Pero no eran solo sus naves. Las lecturas biológicas de los propios Karvaks mostraban patrones similares de fallo catastrófico. Sus sistemas neuronales se estaban apagando, sus cuerpos convulsionando en lo que los escáneres médicos identificaron como shock sistémico. Lo que sea que los había golpeado no solo había destruido su tecnología. Había golpeado algo más profundo, algo fundamental en lo que eran. Señor, el almirante Westbrook está en la línea, anunció el oficial de comunicaciones. Solo audio. La fisura está causando interferencia. Pásenlo. La estática siseó a través de los altavoces, seguida por la voz del almirante, distante y hueca. Bennett, informe. ¿Funcionó? Funcionó, respondió Bennett, y odió lo muerta que sonaba su propia voz. La flota Karvak está neutralizada. Cierre táctico completo en todas las naves. Pero, almirante, se están muriendo. Todos ellos. Lo que sea que hicimos, los está matando. Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para que Bennett pensara que habían perdido la conexión. Luego Westbrook habló de nuevo, y había algo en su tono que hizo que los puños de Bennett se apretaran. Algo como satisfacción, como reivindicación, como la voz de un hombre que finalmente había conseguido lo que quería y no le importaba el costo. Es un daño colateral desafortunado, comandante, pero aceptable. Tiene sus órdenes. Asegure la flota. Extraiga toda la inteligencia que pueda y prepárese para la fase 2. ¿Fase 2? La voz de Bennett se alzó a pesar de sí mismo. Almirante, estamos hablando de millones de bajas aquí. Necesitamos discutir. No hay nada que discutir, comandante. Tiene sus órdenes. Westbrook fuera. La línea se cortó, dejando a Bennett mirando el panel de comunicaciones en blanco. La rabia y la impotencia rugiendo dentro de él. A su alrededor, su tripulación observaba, esperando una dirección,
esperando que fuera el líder que necesitaban. Pero todo en lo que Bennett podía pensar era en la pregunta de su hijo de hacía años. ¿Todas las guerras se sienten como una derrota, incluso cuando se gana? Señor. La voz de su segundo al mando atravesó sus pensamientos. ¿Cuáles son sus órdenes? Bennett miró las pantallas de nuevo, a las naves moribundas y a los tripulantes moribundos, a los restos de un enemigo que de repente se había convertido en algo más, algo digno de lástima, algo humano en su sufrimiento. Pensó en los civiles en casa que celebrarían esta victoria, que nunca sabrían el costo, que dormirían más tranquilos en sus camas mientras él se ahogaba en el peso de lo que habían hecho. Envíen equipos de rescate, dijo finalmente, su voz áspera. A todo el que pueda ser salvado, lo salvamos. No me importa lo que diga el comando de la tierra. El segundo al mando asintió, con un alivio visible en su rostro, y comenzó a dar órdenes. Bennett se volvió hacia el visor, observando a sus naves moverse hacia el cementerio de la flota enemiga, y se preguntó en qué tipo de hombre se estaba convirtiendo, y si se reconocería a sí mismo cuando todo esto terminara. Las operaciones de rescate comenzaron en una hora, y Bennett se encontró observando a través de los visores como las naves de guerra de la humanidad, construidas para la destrucción, armadas con armas capaces de agrietar lunas, maniobraban cuidadosamente entre las moribundas naves Karvak como pastores cuidando ovejas heridas. La ironía no se le escapó, y se le asentó en el estómago como una piedra que no podía digerir. Le temblaban las manos mientras revisaba los informes de bajas que llegaban de los equipos de abordaje. Las cifras eran asombrosas, no porque fueran altas, sino porque estaban aumentando en la dirección equivocada. Cada Karvak que lograban extraer con vida moría a los pocos minutos de ser llevado a bordo de las naves humanas. Sus cuerpos simplemente se apagaban, como si la proximidad a la humanidad misma fuera tóxica para su propia existencia. La doctora Patricia Nguyen, la jefa xenobióloga de la flota, estaba a su lado en la estación de mando, su rostro demacrado por el agotamiento y algo que parecía horror. Llevaba 6 horas seguidas trabajando, tratando de entender que estaba matando a sus antiguos enemigos, y Bennett podía ver el peaje que le estaba pasando. Era más joven que él, quizás 35 años, con el tipo de inteligencia feroz que la había hecho indispensable para el esfuerzo de guerra. Ahora esa inteligencia se volvía en su contra, mostrándole cosas que no quería ver. No es un arma, dijo en voz baja, su voz apenas audible sobre el zumbido de los sistemas de la nave. Lo que sea que les hizo esto. No es ningún tipo de tecnología que entendamos. Es como si sus firmas cuánticas hubieran sido fundamentalmente alteradas. Su estructura atómica es la misma. Su ADN está intacto. Pero algo más profundo, algo a nivel de su propia conciencia ha sido seccionado. Bennett asintió, sin confiar en sí mismo para hablar. Lo había sospechado desde el principio, pero escucharlo confirmado hizo que el pavor en su pecho se hiciera más pesado. ¿Cuántos hemos perdido? Todos, respondió la doctora Nguyen, y su voz se quebró ligeramente. Cada Karvak que hemos traído a bordo ha muerto. El que más sobrevivió fue 17 minutos. Simplemente se desvanecen como si estuvieran siendo desconectados de algo vital. Bennett se apartó del visor, incapaz de seguir viendo los esfuerzos de rescate. Cada pequeña lanzadera que regresaba a las naves humanas transportaba ahora cuerpos, no supervivientes. Cuerpos de criaturas que una vez fueron los enemigos más temidos de la humanidad, ahora reducidos a cadáveres que atormentarían los sueños de cada humano que los viera. Pensó en los soldados bajo su mando, los jóvenes hombres y mujeres que se unieron al ejército para luchar contra monstruos, ahora obligados a presenciar la muerte sistemática de esos mismos monstruos sin acción propia. Hay algo más, continuó la doctora Nguyen, y Bennett escuchó la renuencia en su voz. Las lecturas que estamos obteniendo de las naves Karvak. Su tecnología no solo está desconectada. Ha sido reescrita. A nivel cuántico, cada circuito, cada sistema, cada pieza de su tecnología ha sido fundamentalmente alterada para ser incompatible con su biología. Es como si alguien hubiera metido la mano en las leyes más profundas de la física y hubiera cambiado las reglas. Las implicaciones golpearon a Bennett como un golpe físico. ¿Estás diciendo que esto fue intencional?
Alguien o algo hizo esto deliberadamente. Estoy diciendo que es la única explicación que tiene sentido, respondió la doctora. Nguyen. Y, comandante, si lo que sea que le hizo esto a los Carvacks decidiera atacarnos a nosotros en su lugar. No terminó la frase. No era necesario. El comunicador de Bennett sonó y vio el rostro de su segundo al mando aparecer en la pequeña pantalla. El hombre parecía agotado, más viejo de lo que estaba hacía solo unas horas. Señor, estamos recibiendo una transmisión prioritaria del Comando de la Tierra. El almirante Westbrook quiere hablar con usted de inmediato. Páselo a mi sala de reuniones, dijo Bennett, y consígame un informe de estado completo sobre las operaciones de rescate. Quiero saber exactamente cuántos Carvacks hemos intentado salvar y cuántos hemos perdido. La sala de reuniones era más pequeña que su puesto de mando, más privada, y Bennett agradeció el aislamiento cuando el rostro del almirante Westbrook apareció en la pantalla principal. El almirante parecía complacido, casi triunfante, y eso hizo que la mandíbula de Bennett se apretara con una ira apenas contenida. Excelente trabajo, comandante, comenzó Westbrook, su voz cargada de la satisfacción de un hombre que acaba de ganar la mayor apuesta de su vida. Los informes preliminares indican un éxito táctico completo. La flota Carvac está neutralizada, su amenaza eliminada. Usted y su tripulación deberían estar orgullosos. Almirante, interrumpió Bennett, su voz más dura de lo que pretendía. Necesitamos discutir lo que pasó aquí. El arma o lo que sea que desactivó su flota. Los está matando. A todos. Cada Carvac que hemos intentado rescatar ha muerto. La expresión de Westbrook no cambió. Y esa falta de reacción le dijo a Bennett todo lo que necesitaba saber. Es lamentable, comandante, pero no inesperado. El proyecto Dominio fue diseñado para terminar la guerra definitivamente. Siempre se anticiparon algunas bajas colaterales. ¿Bajas colaterales? La voz de Bennett se alzó, y tuvo que forzarse a permanecer sentado. Almirante, estamos hablando de millones de seres conscientes. Esto no fue una batalla. Fue una ejecución. Fue necesario, replicó Westbrook, su tono frío y final. Los Carvacks han sido responsables de la muerte de más de 2.000 millones de seres humanos, comandante. Han destruido sistemas estelares enteros, cometido genocidio a una escala que desafía la comprensión. Lo que pasó hoy aquí fue justicia. Bennett miró fijamente el rostro del almirante, buscando alguna señal del hombre que una vez había respetado, el líder que había seguido a esta guerra. Pero todo lo que vio fue algo más duro. Algo que había sido vaciado por años de pérdidas y reemplazado por una fría determinación que lo aterraba más que cualquier arma enemiga jamás lo había hecho. ¿Qué era exactamente el proyecto Dominio?, preguntó Bennett. Necesito saber qué usamos contra ellos. Westbrook hizo una pausa, pareciendo sopesar sus palabras con cuidado. Clasificado, comandante, pero puedo decirle esto. Fue desarrollado basándose en tecnología Carvac capturada, mediante ingeniería inversa y modificada por nuestros mejores científicos. Tomamos sus propias capacidades de manipulación cuántica y las volvimos contra ellos. Es justicia poética, en realidad. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Bennett, y se sintió enfermo. Usaron su propia tecnología para crear un arma que los atacaría específicamente. Algo que sería letal para su especie pero inofensivo para los humanos. Entre otras cosas, confirmó Westbrook. La belleza de esto es que es autolimitado. Solo puede afectar a seres con firmas cuánticas Carvac, completamente seguro para el personal humano. Bennett pensó en el informe de la doctora Nguyen sobre la forma en que la tecnología Carvac había sido reescrita a nivel cuántico. Almirante, ¿qué sucede cuando este efecto se propaga más allá del área inmediata? ¿Qué sucede si comienza a afectar a otras especies? No lo hará, dijo Westbrook. Pero Bennett captó un destello de incertidumbre en los ojos del almirante. Los efectos están contenidos en las coordenadas del salto. Todo fue calculado con precisión. ¿Calculado por quién?, presionó Bennett. ¿Quién autorizó esta arma? ¿Quién dio la orden de cometer genocidio? Basta, espetó Westbrook, su compostura finalmente resquebrajándose. Tiene sus órdenes,
Comandante. Asegure el área. Extraiga toda la inteligencia que pueda de las naves Karvak y prepárese para la fase 2 de la operación. Es todo lo que necesita saber. ¿Qué es la fase 2? Preguntó Bennett, aunque temía ya saber la respuesta. Los Karvaks no eran solo una amenaza militar, comandante. Eran la especie dominante en este sector de la galaxia. Con ellos fuera, hay un vacío de poder que necesita ser llenado. La expansión humana en el territorio Karvak comienza de inmediato. La pantalla se oscureció, dejando a Bennett solo con el peso de lo que acababa de aprender. No solo habían ganado una guerra. Habían cometido un genocidio a una escala que los convertiría en la especie más temida de la galaxia, y ahora planeaban mudarse a los hogares de los muertos para reclamar el botín de una victoria que sabía a cenizas en su boca. Se sentó allí durante mucho tiempo, mirando la pantalla en blanco, pensando en su hijo en algún lugar de la flota, pensando en los jóvenes soldados bajo su mando que tendrían que vivir con lo que habían presenciado aquí, pensando en los miles de millones de humanos en casa que celebrarían este día como su mayor triunfo, sin saber nunca el costo de su supervivencia. Cuando finalmente regresó al puente de mando, la doctora Nguyen lo estaba esperando con un nuevo informe. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban ligeramente mientras le entregaba la tableta de datos. Comandante, dijo en voz baja, tenemos un problema. Los efectos cuánticos no están contenidos. Se están extendiendo. Bennett miró los datos y se le heló la sangre. Los efectos del arma se estaban extendiendo, lenta pero constantemente, afectando no solo a los Karvaks, sino a otras especies alienígenas en los sistemas circundantes. Y si las proyecciones eran correctas, no se detendría ahí. No solo habían terminado una guerra. Habían comenzado algo mucho peor. Bennett leyó los datos 3 veces, esperando que su agotamiento le hiciera malinterpretar los números, pero cada lectura confirmaba lo que la doctora Nguyen había dicho. El efecto cuántico no estaba contenido. Se estaba propagando hacia afuera desde su posición a un ritmo medible. Una ola de muerte extendiéndose por el espacio como ondas en un estanque envenenado. Las proyecciones mostraban que alcanzaría sistemas habitados en semanas, quizás días, dependiendo de variables que no entendían del todo. ¿Cuántas especies hay en la zona afectada?, preguntó, con la voz hueca. La doctora Nguyen mostró un mapa estelar en la pantalla principal, y Bennett observó cómo las zonas de advertencia rojas se extendían por docenas de sistemas. Al menos 7 que conocemos, civilizaciones menores, en su mayoría especies que mantenían relaciones comerciales con los Karvaks, pero que no formaban parte de la guerra. Todas son a base de carbono, todas usan estructuras biológicas cuánticas similares a las de los Karvaks. Hizo una pausa, su dedo flotando sobre un sistema en particular. Este de aquí, los Verani, población de unos 4.000 millones. Si el efecto los alcanza a las tasas de propagación actuales, comenzarán a morir en 72 horas. Bennett sintió que el puente parecía inclinarse bajo sus pies. 4.000 millones de vidas. Una civilización entera que no tenía nada que ver con la guerra de la humanidad, a punto de ser borrada por un arma que habían desatado sin comprender todas sus consecuencias. Pensó en la población de la Tierra celebrando su victoria en ese mismo momento. Pensó en los desfiles y los discursos y los monumentos que construirían para conmemorar este día. Y quiso vomitar. ¿Podemos detenerlo?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta por la mirada en el rostro de la doctora Nguyen. No lo sé, admitió. Ni siquiera entiendo completamente qué es. Las firmas cuánticas son diferentes a todo lo que he visto. Es como si alguien hubiera reescrito las leyes fundamentales que gobiernan cómo la conciencia interactúa con la materia, pero solo para patrones biológicos específicos. Revertirlo requeriría, se interrumpió, sacudiendo la cabeza. Necesitaríamos entenderlo primero, y no tenemos ese tipo de tiempo. Bennett se volvió hacia su segundo al mando. Tráigame a todos los científicos de la flota. Físicos, biólogos, ingenieros cuánticos, no me importa su especialidad. Quiero que trabajen en esto de inmediato, y quiero un canal seguro con el comando de la Tierra. Necesito hablar con quien quiera que haya autorizado el proyecto Dominio. El segundo al mando asintió y se movió para ejecutar las órdenes.
Pero Bennett pudo ver la duda en sus ojos. Ambos sabían que el comando de la Tierra no iba a ayudar. No iba a admitir que habían creado un arma del juicio final que ahora estaba fuera de control. Los políticos lo enterrarían. El ejército lo clasificaría, y miles de millones morirían mientras los burócratas discutían sobre jurisdicción y culpa. Señor, gritó uno de los oficiales de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión, no de la Tierra. Viene de una de las naves Karvak. La cabeza de Bennett se alzó de golpe. Creía que estaban todos muertos. Esta es diferente, respondió el oficial, sus dedos danzando sobre su consola. Es de una nave cerca de la periferia de su flota. Los signos vitales son débiles pero estables. Están solicitando comunicación. Cada instinto le decía a Bennett que lo ignorara, que se concentrara en la crisis que tenía entre manos. Pero algo en su interior le dijo que esto podría ser importante. Pásenla. Solo audio. La estática llenó el puente de mando por un momento. Luego surgió una voz, débil, raspada, hablando en un estándar humano quebrado que claramente había sido aprendido bajo coacción. Comandante humano, por favor responda. Bennett dio un paso adelante, con la garganta apretada. Aquí el comandante Bennett de la Armada de la Tierra. ¿Con quién hablo? Yo soy. La voz hizo una pausa, luchando. Su lengua no tiene equivalente. Puede llamarme observador. Yo, era, coordinador estratégico de las operaciones defensivas Karvak. Otra pausa llena de lo que sonaba como una respiración trabajosa. Me estoy muriendo. Toda mi gente se está muriendo. Pero antes de morir, deben saber lo que han hecho. Bennett intercambió miradas con la doctora Nguyen, quien ya estaba grabando la transmisión. Adelante. Estamos escuchando. Su arma. La voz del observador se estaba desvaneciendo. Cada palabra parecía costar un esfuerzo enorme. No solo desactivó nuestra tecnología, cortó nuestra conexión con la unidad. ¿Entienden? La unidad es lo que une toda la conciencia Karvak. Es como pensamos, como existimos. Sin ella, no somos nada, fragmentos ya muertos, solo esperando que nuestros cuerpos lo entiendan. La revelación golpeó a Bennett como un martillo. Los Karvaks eran una especie de mente colmena, o algo parecido. La humanidad nunca había entendido completamente su estructura social, había estado demasiado ocupada luchando contra ellos para estudiarlos adecuadamente, y ahora habían destruido lo mismo que los convertía en una civilización coherente. La unidad, dijo Bennett lentamente. ¿Es biológica, tecnológica, ambas? Ninguna. Existe en el espacio entre la materia y la conciencia, en el sustrato cuántico que su arma atacó. La respiración del observador se volvió más irregular. Pero el arma es defectuosa. No distingue. Se extenderá a todas las especies que comparten patrones cuánticos similares. Las matará también, miles de millones. Billones, quizás, si alcanza el núcleo galáctico. La doctora Nguyen agarró el brazo de Bennett, con el rostro pálido. Está confirmando nuestras lecturas. Comandante, si esto llega a las civilizaciones del núcleo, ya lo sé, la interrumpió Bennett. Se volvió hacia el comunicador. Observador, ¿puede decirnos cómo detenerlo? ¿Cómo revertir el efecto? Un sonido llegó a través de los altavoces que podría haber sido risa o llanto. Bennett no pudo distinguirlo. ¿Detenerlo? Ni siquiera entienden lo que han desatado. Sus científicos encontraron tecnología Karvak, fragmentos de naves destruidas, y ellos jugaron con fuerzas más allá de su comprensión. Crearon un arma en cascada, algo que se alimenta del propio entrelazamiento cuántico. Se extiende porque está diseñada para extenderse, para buscar patrones similares y destruirlos. Las manos de Bennett se cerraron en puños. Tiene que haber una manera, algún tipo de contramedida, un sistema de seguridad. Hay una posibilidad, interrumpió el observador, su voz cada vez más débil. El punto de origen del arma, las coordenadas donde emergieron. La fisura, si pudieran colapsarla, contener la cascada cuántica dentro de esta región del espacio, podría detener la propagación. ¿Podría? Exigió Bennett. ¿Cuáles son las probabilidades? Desconocidas.
Quizás un 30%. Quizás ninguna. Pero es el único camino que veo. La respiración del observador se había vuelto tan silenciosa que Bennett tuvo que esforzarse para oírla. No espero piedad de usted, comandante humano. Mi gente ha cometido actos terribles en esta guerra, pero las especies inocentes que morirán por su arma merecen algo mejor que ser daño colateral en nuestro conflicto. Bennett sintió que algo se rompía dentro de él. Algún último muro que había construido entre él y el peso total de lo que estaba sucediendo. Observador, me estoy muriendo ahora, susurró la voz. Mis últimos pensamientos son para mi descendencia, mis compañeros de vínculo, todos los Carvax que murieron sin entender por qué. Recuérdennos, humanos. Recuerden que también éramos personas, antes de convertirnos en sus monstruos. La transmisión se cortó, dejando solo estática, luego silencio. El puente de mando estaba completamente en silencio. Bennett podía oír los latidos de su propio corazón, podía sentir cada ojo sobre él, esperando órdenes, esperando que fuera el líder que necesitaban. Pero todo lo que sentía era el peso aplastante de la responsabilidad por un genocidio multiplicado, por un arma que ahora estaba fuera del control de cualquiera. Doctora Nguyen, dijo finalmente, su voz áspera. Trabaje con los equipos científicos. Quiero todas las opciones posibles para contener este efecto. No me importa cuán teóricas, cuán peligrosas. Quiero opciones. Sí, señor. Se volvió hacia su segundo al mando. Contacte al resto de los comandantes de la flota. Dígales que tenemos una situación y consígame esa línea segura con el comando de la tierra. Necesito hablar con el almirante Westbrook de inmediato. Señor, ¿qué planea?, preguntó su segundo al mando en voz baja. Bennett miró el cementerio de naves flotando en el vacío, las operaciones de rescate que se habían convertido en misiones de recuperación, la muerte que se extendía y que llevaba la firma de la humanidad. Pensó en su hijo, en todos los jóvenes hombres y mujeres de la flota que se habían unido para proteger a la humanidad, no para convertirse en instrumentos de genocidio galáctico. Planeo hacer lo que debería haberse hecho desde el principio, dijo. Planeo asumir la responsabilidad. El segundo al mando asintió, con comprensión en sus ojos, y se movió para cumplir las órdenes. Bennett volvió a mirar por los visores, observando las estrellas que de repente parecían más tenues, más distantes. En algún lugar ahí fuera, miles de millones de vidas inocentes contaban sus últimas horas. Y la única persona que podría ser capaz de detenerlo era un hombre destrozado que ya había perdido la cuenta de sus fracasos. Abrió un canal de comunicación personal, tecleando el código de la nave de su hijo. Cuando el rostro del joven apareció en la pantalla, tan parecido al suyo, pero aún no desgastado por años de mando, Bennett sintió que se le apretaba la garganta. ¿Papá?, preguntó su hijo, con evidente preocupación. ¿Está todo bien? Bennett quería decir que sí, quería proteger a su hijo de la verdad un poco más. Pero el tiempo de las mentiras cómodas había pasado. No, dijo en voz baja. Nada está bien, y necesito que escuches con mucha atención lo que voy a decirte. El nombre de su hijo era Thomas, y tenía los ojos de su madre, de un suave color marrón, capaces de ver a través de cada muro que Bennett había construido. Esos ojos lo observaban ahora a través de la pantalla de comunicaciones con creciente alarma. Y Bennett se dio cuenta de que había estado en silencio demasiado tiempo, tratando de encontrar palabras que no sonaran a despedida. Papá, me estás asustando, dijo Thomas. ¿Qué está pasando? Bennett se obligó a hablar. Tom, necesito que entiendas algo. Lo que hicimos hoy aquí, lo que yo ordené, no fue una victoria. Fue un error. Un terrible error catastrófico, y ahora gente inocente va a morir por ello. Observó cómo el rostro de su hijo pasaba de la preocupación a la confusión y a algo más duro, algo que parecía el amanecer de una terrible comprensión. Thomas tenía 24 años, un oficial de navegación subalterno en uno de los destructores de escolta, y había heredado la capacidad de su padre para ver más allá. El arma, dijo en voz baja. Está fuera de control. Sí. Bennett sintió la palabra como un peso que abandonaba su pecho. Pero no le hizo respirar más fácil.
Se está extendiendo. Va a matar a miles de millones de seres que no tuvieron nada que ver con nuestra guerra. Y necesito que sepas, antes de hacer lo que voy a hacer, que lo siento por todo. Por no estar ahí cuando crecías, por elegir esta guerra en lugar de nuestra familia. Por convertirme en el tipo de hombre que podría ordenar algo como esto. Thomas se inclinó hacia adelante, su rostro llenando la pantalla. ¿Qué vas a hacer? Antes de que Bennett pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar por todo el puente de mando. Múltiples contactos emergiendo de la fisura detrás de ellos. Docenas, luego cientos de signaturas inundando el espacio real. La pantalla táctica de Bennett se iluminó como un árbol de Navidad, mostrando naves del Comando de la Tierra saliendo por la puerta que habían abierto. Una segunda oleada completa de la Armada llegando justo a tiempo para la fase 2 de la operación. «Señor», gritó el segundo al mando por encima del caos. «El comando de la flota nos está llamando. El almirante Westbrook exige una actualización de estado inmediata». Bennett miró el torrente de naves en su pantalla. A los miles de soldados y tripulantes que llegaban para reclamar el botín de una victoria que se estaba pudriendo ante sus ojos. Y algo dentro de él se rompió. No con estrépito, no dramáticamente, solo una fractura silenciosa y final de lo que fuera que lo había mantenido unido. «Póngalo en los altavoces», dijo Bennett. «Canal para toda la flota. Quiero que todas las naves escuchen esto». Su segundo al mando dudó solo un momento, la comprensión parpadeando en su rostro, luego asintió y abrió el canal. El rostro del almirante Westbrook apareció en la pantalla principal, severo y expectante, el rostro de un hombre que creía que ya había ganado. «Comandante Bennett, informe de estado. ¿Se ha asegurado el área para las operaciones de la fase 2? Almirante», dijo Bennett, su voz resonando en cada altavoz de la Armada, llegando a cada nave, cada camarote de la tripulación, cada puente de mando. «Por la presente le informo a usted y a todo el personal de la flota que el proyecto Dominio ha fracasado catastróficamente. El arma está fuera de control. Se está extendiendo más allá de los Carvax y alcanzará poblaciones civiles inocentes en cuestión de días». El rostro de Westbrook se oscureció. «Comandante, está hablando en un canal abierto. Sé exactamente lo que estoy haciendo, almirante». La voz de Bennett era ahora firme, forjada en los fuegos de todo lo que había perdido y todo lo que estaba a punto de perder. «Cada persona en esta flota merece saber la verdad. No ganamos una guerra hoy. Cometimos un genocidio. Y ahora ese genocidio se está extendiendo. 7 especies que conocemos están en el camino de la cascada cuántica. 4.000 millones de Verani, incontables otros. Todos ellos morirán a menos que actuemos de inmediato». El puente de mando había quedado en silencio. Bennett podía sentir a su tripulación observándolo. Podía sentir el peso de miles de ojos en toda la flota volviéndose hacia sus comandantes, exigiendo respuestas, exigiendo la verdad. En la pantalla, el rostro de Westbrook había pasado de enojado a fríamente furioso. «Queda relevado del mando, con efecto inmediato», dijo Westbrook. «Seguridad, pongan al comandante Bennett bajo arresto por insubordinación y...». «No». La voz provino del segundo al mando de Bennett. Silenciosa pero firme. Se paró al lado de Bennett, con las manos entrelazadas a la espalda en perfecta postura militar. «Apoyo al comandante. Si quiere arrestarlo, tendrá que arrestarme a mí también». «Y a mí», agregó la doctora Nguyen, moviéndose al otro lado de Bennett. Uno por uno, los oficiales en el puente de mando dieron un paso adelante, formando una línea detrás de Bennett. El oficial de armas, el jefe de navegación, el equipo de comunicaciones. Incluso los jóvenes técnicos que tenían todo que perder dieron un paso al frente, eligiendo la verdad sobre las órdenes, la conciencia sobre la carrera. Bennett sintió algo en su pecho que podría haber sido orgullo, podría haber sido dolor, podría haber sido ambos. Miró los rostros a su alrededor. Buena gente, gente valiente, gente que lo había seguido al infierno y ahora lo seguía a lo que viniera después. «Almirante», dijo Bennett, «tenemos una oportunidad de contener esto». El observador, un coordinador Carvac, sugirió que colapsar la fisura podría detener la propagación de la cascada cuántica.
Es una posibilidad remota, quizás un 30% de éxito, pero es la única que tenemos. Absolutamente no, espetó Westbrook. Esa fisura es nuestra puerta de entrada al territorio Karvak, nuestra ruta de expansión. No vamos a desechar la mayor ventaja estratégica de la humanidad por las palabras moribundas de unos alienígenas. Entonces está condenando a miles de millones a la muerte, dijo Bennett en voz baja. Está convirtiendo a la humanidad en los monstruos que siempre dijimos que eran los Karvaks. Lo que estoy haciendo es asegurar la supervivencia y el dominio de la humanidad, replicó Westbrook. La galaxia es un lugar hostil, comandante. Esta guerra demostró que si algunas especies menores mueren como resultado de nuestra victoria, es lamentable pero aceptable. Los fuertes sobreviven. Así es como funciona la naturaleza. Bennett pensó en su esposa años atrás, leyéndole a su hijo cuentos para dormir sobre héroes y villanos. Recordó que Thomas le preguntó una vez qué hacía a alguien un héroe, y él le había dado alguna respuesta sobre el coraje y el deber. Ahora, mirando el rostro del almirante Westbrook, finalmente entendió la verdadera respuesta. Los héroes eran personas que elegían la compasión sobre la conveniencia, que valoraban otras vidas tanto como las suyas, incluso cuando les costaba todo. Voy a colapsar esa fisura, dijo Bennett. Con o sin su permiso. No tiene los códigos de autorización, dijo Westbrook con aire de suficiencia. La fisura está controlada por el comando de la Tierra. No puede cerrarla sin. No necesito cerrarla, interrumpió Bennett. Solo necesito desestabilizarla. Y para eso, todo lo que necesito es una nave con un motor cuántico y un piloto dispuesto a volarla directamente hacia el horizonte de sucesos de la puerta. La implicación quedó suspendida en el aire como una sentencia de muerte. Volar una nave hacia el horizonte de sucesos de la fisura crearía una reacción en cascada que colapsaría el agujero de gusano artificial, sellando esta región del espacio de la Tierra permanentemente. También mataría a quien pilotara esa nave, destrozándolo a nivel cuántico. «Está loco», dijo Westbrook. Pero Bennett escuchó incertidumbre en su voz. «Sacrificaría a sí mismo y cortaría el acceso de la Tierra a todo este sector. ¿Para salvar miles de millones de vidas inocentes? Sí, almirante, lo haría. Porque eso es lo que realmente significa el deber. No obediencia ciega, no seguir órdenes sin cuestionar. Significa hacer lo correcto, incluso cuando te cuesta todo. Papá, no». La voz de Thomas interrumpió desde el canal aún abierto a su nave. «No hagas esto. Tiene que haber otra manera». Bennett miró el rostro de su hijo en la pantalla más pequeña, vio las lágrimas formándose en esos ojos marrones y sintió que se le rompía el corazón. «Tom, escúchame. He cometido muchos errores en mi vida. No estuve allí para tus primeros pasos, tu graduación, todos los momentos que importaban. Elegí la guerra sobre la familia una y otra vez. Déjame tomar una decisión que importe. Déjame hacer algo bueno antes de irme». «Señor», dijo la doctora. «Nguyen con urgencia. La cascada cuántica se está acelerando. La tasa de propagación ha aumentado un 40% en la última hora. Si no actuamos pronto, colapsar la fisura no importará. Será demasiado tarde». Bennett asintió, luego se volvió hacia su segundo al mando. «Usted está al mando ahora. Una vez que la fisura colapse, concentre todos los recursos en ayudar a los supervivientes, tanto Karvaks como las otras especies en la zona afectada. Haga lo que pueda para ralentizar la cascada, para salvar a quien pueda ser salvado». «Señor», comenzó el segundo al mando, pero Bennett lo interrumpió. «Es una orden». Miró a su tripulación, a las personas que lo habían apoyado. «Todos ustedes hicieron lo correcto hoy. No dejen que nadie les diga lo contrario. No dejen que el comando de la Tierra entierre esto. No dejen que conviertan esto en alguna historia de sacrificio heroico. Digan la verdad. Díganle a la gente lo que realmente pasó aquí. Lo que su victoria realmente costó». Comenzó a caminar hacia el hangar de lanzaderas, pero la voz de Thomas lo detuvo. «Papá, por favor no me dejes». «No así». Bennett se volvió hacia la pantalla, mirando a su hijo por última vez. «Te quiero, Tom. Debería haberlo dicho más a menudo».
Y lamento no haber podido ser el padre que merecías. Pero quizás pueda ser el hombre del que puedas estar orgulloso. Solo por esta vez. Cortó el canal antes de que Thomas pudiera responder. Antes de que pudiera oír la voz de su hijo quebrarse. Antes de que pudiera cambiar de opinión. El camino hacia el hangar de lanzaderas pareció durar horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Agobiado por todas las vidas que dependían de lo que vendría después. Detrás de él, en el puente de mando, sonaban las alarmas mientras las naves del comando de la Tierra se daban cuenta de lo que estaba sucediendo y se movían para interceptarlo. Pero la tripulación de Bennett ya los estaba bloqueando de los sistemas de control de fuego, ya le estaban comprando el tiempo que necesitaba. En el hangar de lanzaderas, una pequeña nave de reconocimiento esperaba, su motor cuántico zumbando con una potencia apenas contenida. Bennett subió al asiento del piloto, con las manos firmes a pesar de todo, y comenzó la secuencia de lanzamiento. A través del visor, podía ver la fisura, esa fea rasgadura en el espacio que la humanidad había abierto en su desesperación por la victoria. Y más allá, extendiéndose como veneno por las estrellas, la muerte que habían desatado. Encendió los motores y aceleró hacia el punto de no retorno. Los motores de la lanzadera rugieron cuando Bennett se desacopló. Los paneles del casco vibraban bajo la tensión. La nave no estaba diseñada para lo que estaba a punto de hacer. Era una nave exploradora, ligeramente armada, construida principalmente para maniobras evasivas y saltos de corto alcance, pero su motor cuántico era lo suficientemente potente como para atravesar la fisura. Eso la convertía en la única herramienta que tenía para terminar lo que la humanidad había comenzado. En el visor, la fisura se cernía ante él como una herida abierta en el cielo, sus colores violentos sangrando en el espacio, bandas cambiantes de violeta, plata y un azul profundo y pulsante que parecía casi vivo. En algún lugar dentro de esa turbulencia agitada yacía el motor de extinción que habían desatado. Un arma tan avanzada que ni siquiera sus creadores la habían entendido. Mientras la lanzadera aceleraba, activó la comunicación con su segundo al mando. Aquí Bennett. Confirme las coordenadas de la fisura y bloquee la posición de la flota. Una vez que esté dentro, mantengan la distancia. Repito, no me sigan. Señor, nunca volverá. La voz del segundo al mando regresó, tensa por la emoción. Esa es la idea, dijo Bennett. Hubo un largo silencio al otro lado. Cuando el segundo al mando finalmente habló de nuevo, sus palabras fueron bajas, firmes. Buena suerte, comandante. Haremos que cuente. Bennett no respondió. Algunas palabras no sobrevivían al peso de la honestidad. La fisura llenaba ahora su visión, lo consumía todo. Alrededor de sus bordes, podía ver las siluetas deformadas de las estrellas distorsionadas por la cizalladura gravitacional. El espacio entre la materia y la locura. Cuanto más se acercaba, más comenzaba la lanzadera a sacudirse y gemir. Luces de advertencia parpadeando, campos de integridad estructural fluctuando. Los escudos térmicos diseñados para soportar la reentrada atmosférica brillaban al rojo blanco en el vacío. Pensó en Thomas, su hijo, su voz quebrándose por el comunicador cuando le suplicó que no fuera. Pensó en su esposa, ya desaparecida, su foto todavía sujeta con un imán en el interior de su taquilla a bordo del buque insignia. A veces le hablaba a su fotografía cuando los pasillos estaban vacíos, susurrando cosas que no podía confesar a las almas vivas. Se preguntó si la muerte le permitiría verla de nuevo, y si ella lo perdonaría por lo que se había convertido. La lanzadera se sacudió al romper la primera envoltura magnética de la fisura. Las luces parpadearon, la gravedad falló, y por un instante, el propio espacio pareció desgarrarse. Una oleada cegadora de estática dividió la cabina, lanzándolo contra las sujeciones. Un grito de energía ahogó cualquier otro sonido. Apretó los dientes y forzó su mano de vuelta a los controles. Luego, en un suspiro, el caos disminuyó. El ruido, la luz, la vibración, todo desapareció. Los sensores no mostraban nada. Ni horizonte, ni estrellas, ni arriba ni abajo. Solo el interior de la fisura. No parecía el espacio. Parecía pensamiento.
Filamentos de energía se enroscaban alrededor de la lanzadera en movimientos lentos y deliberados, como si algo antiguo fuera consciente de su presencia, pero aún no hubiera decidido qué hacer con él. El aire vibraba con una suave estática, como susurros tratando de formar palabras en su cabeza. Se tragó el miedo. Computadora, dijo, con la voz tensa. Localice el nexo de la singularidad cuántica. Objetivo para detonación con rendimiento de contención máximo. La voz sintética de la IA respondió con calma, como si fuera ajena a lo que estaba sucediendo. Coordenadas fijadas. Radio de detonación estimado. 6 unidades astronómicas. Probabilidad de contención. 28.6%. Bennett se quedó mirando los números. 30%. Justo como el Karvak había dicho. No era mucho, pero era suficiente. Abrió la cubierta del control manual. Su mano se cernió sobre la tecla de comando final, la que iniciaría la sobrecarga del motor. Le ardía la garganta. Ya no era miedo. No realmente. Era la terrible claridad que llega justo antes del final, cuando cada momento que has vivido vuelve a enfocarse. Vio el primer campo de batalla de su carrera, cuando todavía creía en los héroes. Vio los rostros de sus soldados muertos, los amigos que había enterrado bajo soles alienígenas, la niña que no pudo salvar durante la caída de Tallá, su mano escapándose de la suya entre los escombros. Escuchó los gritos Karvak a través del comunicador, recordó la primera vez que escuchó su idioma, antes gutural, monstruoso, antes de darse cuenta de que estaba lleno de dolor. Y entonces vio la Tierra, su hogar, azul y pequeño, girando en la oscuridad. Un mundo que amaba más que sus errores. Presionó la tecla. El motor cuántico comenzó a gritar. Al instante, la vista fuera de la lanzadera cambió. Hilos de luz convergieron hacia la lanzadera, atraídos hacia ella como ríos colapsando en un desagüe. La fisura reaccionó violentamente, ondulando con olas de distorsión que hicieron temblar al propio universo. Los instrumentos se volvieron locos, símbolos parpadeando incomprensiblemente. Sintió sus huesos vibrar dentro de su piel, cada célula vibrando a frecuencias que la biología humana nunca estuvo destinada a experimentar. La IA habló de nuevo a través de la distorsión. Advertencia, reacción en cascada acelerando más allá de lo previsto. Probabilidad de contención, disminuyendo. ¿Cuánto? Logró decir Bennett con dificultad. 13%. Sonrió a pesar del dolor. Eso suena correcto. La cabina se llenó de una luz cegadora. El tiempo perdió significado. Los bordes de la realidad se despegaron, revelando algo más profundo, un lugar entre la existencia y la ausencia. Por un instante, Bennett sintió cada conciencia en toda la galaxia como destellos en un vasto océano de pensamiento, miles de millones de vidas, humanas y no humanas, resonando en una frágil armonía. Podía sentir la cascada, la ola maligna del arma, moviéndose como un cáncer a través de todo lo que vivía. Luego, por el más breve latido del corazón, sintió algo más. Una presencia no humana, no Karvak, algo más grande, algo antiguo. No hablaba con palabras, no exactamente, pero lo entendió de todos modos. Una comprensión que eludía el lenguaje y se hundía directamente en su mente. Tocaste lo que no era tuyo tocar, parecía decir, y sin embargo buscas arreglar lo que has roto. No sabía si era Dios o el universo mismo o alguna inteligencia remanente dejada por la unidad de los Karvaks. No le importaba. Solo sabía que estaba escuchando. Lo siento, susurró. La presencia no respondió, pero el caos pulsante a su alrededor pareció detenerse, como si el universo contuviera la respiración. Luego todo colapsó. La fisura implosionó hacia adentro con una fuerza imposible. Luz, color, energía, todo se plegó en un único punto tan brillante que dejó de existir. La onda de choque se extendió en silencio, distorsionando el tejido del espacio-tiempo. A millas de distancia, en toda la flota, los tripulantes de cientos de naves vieron cómo la fisura desaparecía de la existencia en una brillante esfera blanca. Luego no hubo nada. En el puente de mando del buque insignia, reinaba el silencio. La doctora Nguyen permanecía inmóvil,
sus manos temblando mientras miraba los sensores sin vida donde una vez había estado la fisura. ¿Estado? Preguntó el segundo al mando, su voz áspera. Ella se obligó a leer los datos. Los números seguían llegando, estabilizándose lentamente mientras el espacio se asentaba. Radiación cuántica disminuyendo, propagación de la cascada ralentizándose. Parpadeó con fuerza. Se está revirtiendo. Los campos están colapsando hacia el punto del evento. Un alivio recorrió el puente como una ola mezclada con incredulidad. Un vítores comenzó en algún lugar cerca de comunicaciones, ahogado tan rápidamente como comenzó cuando la comprensión se impuso. Bennett no iba a volver. El segundo al mando respiró lentamente, enderezó los hombros y dio la orden a todas las naves. Inicien las operaciones de recuperación. Registren el estado del comandante Bennett como desaparecido, presuntamente muerto en acción. Thomas lo escuchó desde su puesto en el puente del destructor. Las palabras lo golpearon como un arma. La tripulación a su alrededor se quedó en silencio, mirándolo, pero sin decir nada. Se quedó mirando el canal de comunicación vacío donde la nave de su padre había transmitido por última vez. Le temblaban las manos incontrolablemente, y tuvo que forzarse a respirar. «Nos salvó», dijo alguien en voz baja detrás de él. «No», respondió Thomas, con voz baja pero firme. «Salvó a todos». 2 horas después, los sensores de largo alcance de la flota lo confirmaron. La cascada cuántica había dejado de extenderse. Las zonas afectadas se estaban reduciendo. El sistema Verani viviría. El arma que había amenazado con destruir la propia creación había desaparecido. Pero Bennett se había ido con ella. En los días que siguieron, su nombre se convirtió en leyenda. El Comando de la Tierra intentó controlar la historia, tildándolo de héroe que había completado valientemente el proyecto Dominio y asegurado el lugar de la humanidad como potencia galáctica. Pero los oficiales que habían servido con él rechazaron la propaganda. Contaron la verdad, la historia real, la que Bennett les había ordenado contar. La noticia se extendió a través de canales independientes, a través de colonias, a través de alianzas, a través de las estrellas. Personas, tanto humanas como alienígenas, pronunciaban su nombre con reverencia y dolor. La doctora Nguyen se convirtió en la voz pública de la Armada Superviviente. Testificó ante el Consejo Interestelar, detallando el alcance completo de lo que había sucedido. La humanidad fue sancionada severamente, despojada de los derechos de expansión durante una generación, obligada a reconocer la santidad de la vida alienígena que casi habían borrado. No era justicia perfecta, pero quizás era suficiente. Thomas, ahora una figura simbólica tanto para la Tierra como para sus aliados, rechazó cada ascenso que siguió. En cambio, se retiró a una colonia tranquila cerca de un mar de amanecer rojo, uno de los pocos lugares que quedaban intactos por la guerra. Allí construyó un pequeño memorial, un simple marcador con el nombre de su padre tallado en piedra, no un monumento de triunfo, sino un recordatorio de las consecuencias. Se sentaba allí algunas noches, viendo las lunas gemelas elevarse sobre el agua, escuchando el viento moverse entre la hierba, y pensaba en el hombre en que su padre se había convertido en su hora final, un hombre que encontró su alma en el acto de entregarla. A veces, cuando el aire vibraba muy ligeramente, juraría que podía sentir una voz en la quietud. No palabras exactamente, sino un sentimiento, una calidez en la oscuridad. Paz. Y más allá de las estrellas, donde una vez había estado la fisura, hubo silencio por primera vez en mucho, mucho tiempo. La armada se movía con cautela a través de las réplicas de la fisura colapsada. El propio espacio todavía se tensaba y cambiaba como una herida que no había cerrado del todo. El sacrificio de Bennett había detenido la cascada cuántica, pero sus ecos persistían, una radiación residual que deformaba la realidad cerca del lugar del colapso. Reliquias del poder inefable del arma amenazando con deshacer el delicado equilibrio que tan desesperadamente habían luchado por preservar. Thomas estaba en el puente de su destructor, su rostro grabado con el peso de un mando mucho más allá de sus años. La tripulación estaba cansada, física, emocional y espiritualmente.
Habían sobrevivido a un apocalipsis que apenas entendían y habían perdido al hombre que había llevado sus esperanzas sobre sus hombros. Sin embargo, en los momentos de calma entre órdenes, Thomas sentía el pulso innegable de algo nuevo, una frágil esperanza floreciendo entre las cenizas de la devastación. El comando de la Tierra había reconocido a regañadientes la catástrofe que habían desatado, y gran parte de la humanidad ahora se volvía hacia adentro, lidiando con las consecuencias de su ambición. El Consejo Interestelar había convocado sesiones de emergencia, redactando de nuevo tratados y estableciendo salvaguardias estrictas sobre las tecnologías cuánticas. La expansión sería medida, cautelosa, con un respeto largamente ignorado que ahora se prometía como la base de sus relaciones galácticas. Sin embargo, incluso cuando la paz insinuaba un frágil amanecer, las cicatrices de la guerra eran profundas. Los ejecutivos del Proyecto Dominio estaban siendo juzgados, audiencias públicas revelando sombrías verdades una vez ocultas tras muros clasificados. La narrativa del triunfo justo dio paso a dolorosos ajustes de cuentas. La historia ya no era de supervivientes de guerra, sino de supervivientes de un gran colapso moral. Thomas se propuso honrar a su padre, no como un héroe de guerra, no como un mártir, sino como un hombre que eligió la humanidad por encima de las órdenes, la conciencia por encima de la conveniencia. Buscó reconstruir puentes con las especies afectadas por la cascada, dedicándose a sanar donde la destrucción había reinado. Su flota trabajó junto a científicos y diplomáticos alienígenas, fomentando asociaciones arraigadas en la humildad y la supervivencia compartida. Mientras tanto, la leyenda de Bennett se extendía silenciosamente por el espacio, un susurro entre colonias y asentamientos, un símbolo de sacrificio sin ego. Para aquellos que lo conocían mejor, era un recordatorio de que incluso los hombres imperfectos podían extraer significado del caos asumiendo sus fracasos, y que en las guerras más oscuras, la compasión seguía siendo el mayor acto de rebelión. Una tarde, en un tranquilo mundo colonial, mientras lunas gemelas proyectaban una luz plateada sobre un océano inmóvil, Thomas se arrodilló junto al modesto memorial construido para su padre. La simple piedra estaba gastada y lisa por el viento y la lluvia. Sin embargo, su mensaje perduraba, un testamento del precio del poder y la esperanza recuperada forjada en el sacrificio. Colocó una pequeña flor en su base, un símbolo no de victoria, sino de redención duradera. Arriba, estrellas distantes brillaban, su luz no atenuada por la guerra, dando testimonio del silencio dejado por una fisura que ya no sangraba muerte. Y en algún lugar profundo de esa inmensidad, una voz susurraba en el viento, una bendición, una promesa, una paz ganada a través del coraje de deshacer lo que se había roto. Años más tarde, mucho después de que los últimos motores de la Armada fueran silenciados y el fuego de esa terrible guerra se hubiera enfriado hasta convertirse en las tenues brasas de la historia, el espacio mismo parecía más tranquilo. Una herida sanada, aunque no olvidada. La fisura se había ido, sellada para siempre, y con ella se fueron los últimos ecos de la guerra Karvak. La humanidad había aprendido algo en el silencio que siguió. El tipo de lección tallada solo por la pérdida y la culpa, marcada no en palabras, sino en tumbas. Un memorial orbitaba donde una vez había estado la fisura. No era grandioso ni pulido, no estaba chapado en oro ni tallado en piedra inmaculada como los monumentos de la tierra. Era oscuro, tosco, hecho de los mismos metales recuperados de los restos de las flotas caídas, humanas y Karvak por igual. En él estaban grabados los nombres de cada soldado, cada capitán, cada ingeniero, cada vida perdida en esa guerra. Un nombre en el centro brillaba débilmente por encima del resto: Comandante Aaron Bennett. Nunca encontraron su cuerpo. No había uno que encontrar. Lo que quedaba de él se había plegado en el colapso de la fisura, esparcido en una tormenta de luz y polvo. Sin embargo, a lo largo de los siglos, la gente todavía pronunciaba su nombre, no como un símbolo de conquista, sino como una oración por la moderación. Thomas Bennett estaba en el visor de un crucero diplomático, observando el memorial flotar a través de la expansión. La Tierra había cambiado durante su vida. Él había cambiado con ella. Su cabello estaba veteado de plata ahora, sus ojos una vez claros, ensombrecidos por el tiempo. Todavía llevaba uniforme, aunque las medallas habían sido retiradas hacía mucho tiempo.
Ya no las necesitaba. Los oficiales más jóvenes todavía lo llamaban señor, a veces con asombro, a veces con una silenciosa piedad, porque todos sabían quién era y lo que su padre había hecho. Capitán Bennet. Una voz suave rompió su reflexión. La doctora Nguyen, o más bien la canciller Nguyen ahora, se acercó por detrás. También era mayor, pero todavía se movía con la misma gracia medida que una vez había hecho que los soldados escucharan sin cuestionar. «Están listos para recibirlo», dijo, ofreciendo una leve sonrisa. La delegación Verani llegó temprano. Thomas asintió. «¿Cómo se está recuperando su planeta?». Nguyen respondió lentamente. «Tomará décadas antes de que su atmósfera se estabilice, pero la vida está regresando». Pidieron colocar una ofrenda floral en el monumento, una por sus muertos y otra por él. A Thomas se le apretó la garganta ante eso. No era fácil pensar en el perdón. No después de todo. Sin embargo, los Verani, que una vez habían estado tan cerca de la aniquilación a manos de la humanidad, se habían convertido en algunos de los aliados más cercanos de la Tierra. Enseñaron a los humanos cómo era la humildad, y a cambio, la humanidad les dio la promesa de que algo como el Proyecto Dominio nunca se volvería a construir. Thomas caminó con Nguyen por el pasillo hacia la cámara diplomática. La nave zumbaba suavemente. Un viejo crucero de la flota reacondicionado para la paz. Pasaron junto a murales de la antigua armada. Las mismas naves que habían quemado la mitad de la galaxia en nombre de la supervivencia. Una vez la humanidad había decorado sus paredes con imágenes de batalla. Ahora pintaban historias de reconciliación. En la cámara, los Verani esperaban. Sus formas eran esbeltas, translúcidas, sus movimientos lentos y deliberados. Se inclinaron, gráciles incluso en su fragilidad alienígena, y uno de ellos, el mayor, extendió una reliquia, una esquirla de cristal que brillaba débilmente en azul, zumbando con una suave resonancia. «Humano Bennet», dijo el anciano, su voz melodiosa incluso a través del campo de traducción. Su padre actuó cuando otros se habrían quedado quietos. La unidad de los Carvax todavía llora a sus muertos como nosotros lloramos a los nuestros, pero los vivos deben elegir entre la memoria y la ira. Hoy honramos la memoria. Thomas inclinó la cabeza, aceptando el cristal con ambas manos. «En nombre de nuestro pueblo», dijo, su tono bajo pero claro. «Gracias». Él lo hubiera querido así. La ceremonia fue breve pero cargada de significado. Cada palabra entre ellos se sentía como la sutura de una herida largamente abierta. Cuando terminó, Nguyen colocó el cristal en el núcleo de observación de la nave, donde orbitaría con el memorial para siempre. Una luz entre los nombres. Después de que la delegación partiera, Thomas se quedó de nuevo cerca del visor. Las estrellas se extendían infinitamente ante él, hermosas e indiferentes. En algún lugar más allá de ellas, la humanidad estaba empezando de nuevo. No como conquistadores o guerreros, sino como participantes en una galaxia demasiado vasta para dominar. Las colonias se estaban reconstruyendo con cooperación en lugar de anexión. Los motores estelares estaban restringidos por el Pacto de Saúl, un tratado forjado a raíz del sacrificio de Bennet. Sin embargo, no todo era paz. El hambre de la humanidad persistía, silenciosa, esperando bajo la humildad como una sombra enroscada. Todavía había voces en los pasillos del Parlamento de la Tierra que argumentaban que el arma dominio había sido una muestra de fuerza, no de vergüenza. Que la galaxia respetaba a la humanidad por lo que podía hacer, no por lo que elegía no hacer. Cada generación necesitaba decidir a qué voz escucharía. Esa noche, Thomas regresó a su camarote, el agotamiento instalándose en sus huesos. Se sirvió una bebida, algo sintético, insípido, sin añejar, pero lo suficientemente cálido como para quemar el silencio. Sobre su escritorio había un viejo grabador de datos, con arañazos marcando la carcasa. Era el último mensaje que su padre había enviado, transmitido segundos antes de entrar en la fisura. De décadas de antigüedad, preservado en 1000 sistemas. Pero todavía lo escuchaba una vez al año. El holograma parpadeó, y la voz de Aaron Bennet llenó la habitación, áspera y firme, incluso al final. «Tom, no sé si alguna vez escucharás esto,
o si la nave sobrevivirá lo suficiente como para enviarlo. Pero si lo haces, si estas palabras te llegan, entonces significa que la galaxia todavía existe. Significa que algo funcionó. Hubo una pausa, el débil zumbido de los motores y el crepitar de la estática llenando el espacio. He pasado toda mi carrera tratando de entender lo que significa la humanidad, continuó su padre. Construimos, destruimos, justificamos ambos con las mismas palabras: progreso, supervivencia, destino. Solía pensar que éramos los héroes de nuestra propia historia, pero eso no es cierto. Solo somos los que vivimos lo suficiente como para aprender. Otra pausa, más suave esta vez. Quizás algún día veas lo que yo no pude. Que la fuerza no se encuentra en la victoria. Se encuentra en la moderación. En elegir ser amable cuando la crueldad sería más fácil. Si puedes hacer eso, serás el doble de hombre de lo que yo fui. La grabación terminaba ahí. Thomas se sentó durante mucho tiempo en el silencio que siguió, sintiendo el eco de esa voz, el último regalo de su padre. Afuera, las estrellas brillaban débilmente, la luz curvándose alrededor de nubes de polvo distantes. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió el agudo dolor de la pérdida, solo gratitud. Semanas después, mientras la nave se preparaba para partir hacia la Tierra, la tripulación se reunió en la cúpula de observación para una ceremonia final de despedida a los muertos. Soldados y civiles por igual rindieron sus respetos, depositando símbolos de sus respectivos mundos en la bóveda del memorial, ofrendas de unidad de todas las estrellas. Cuando fue el turno de Thomas, llevó consigo una pequeña insignia de metal, el viejo pin de mando de su padre, empañado, gastado por años de manejo. Lo colocó en el altar junto al cristal Verani y retrocedió mientras el símbolo se fijaba en la superficie del memorial y comenzaba a brillar débilmente bajo la carcasa transparente. El segundo al mando, un viejo amigo ya, se inclinó en silencio. ¿Crees que estaría orgulloso? Thomas asintió, con la mirada fija en las estrellas. ¿Orgulloso? No, pero estaría en paz. El hombre esbozó una leve sonrisa. Eso suena correcto. Y quizás lo era. Cuando la nave giró hacia la Tierra, el memorial se alejó en la oscuridad. Un pequeño destello, a la deriva entre galaxias. Sin embargo, a través de los largos relés de transmisión, a través de canales subespaciales y satélites silenciosos, la historia de lo que había sucedido allí, la historia de Aaron Bennett y el arma que terminó una guerra para evitar una extinción mayor, siguió viva. En la Tierra, los escolares,